Bien, modera la mesa Leopoldo Gil Cornet, arquitecto y ganador del Premio Rafael Manzano inaugural, el Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional del año 2012, precisamente por un trabajo en el que ha destacado por mantener esos oficios vivos, por contar con ellos en sus obras. Y le acompañan en esta mesa representantes de tres oficios, grandes maestros de tres oficios diferentes. Paco Luis en el oficio de la carpintería y también de la decoración de la carpintería, de la policromía, de la madera. Luis Prieto, maestro de revestimientos tradicionales, estucos, pinturas. Y Jesús Adeba, maestro albañil, maestro de obra fantástico en muchas técnicas distintas. Y bien, pues os dejo con ellos. Leopoldo. Bueno, a mí me ha tocado ser moderador de esta mesa y casi lo primero era por el orden de tiempo que llevamos, pero a Salvador Gómez, y os lo pregunto a cada uno de vosotros, es decir, se están perdiendo los artesanos. Habíamos quedado que íbamos a hablar positivamente, ¿no? Pero se están perdiendo, vamos, como España ganó a Suecia el otro día, o sea que son hechos constatables. Pero según decía Salvador, claro, eso es realmente, ¿por qué no se hace? Si aquí lo que interesa es ganar dinero, lo digo de una forma muy burda, ganar dinero, el constructor, el promotor, si esto resultase realmente más fácil, más barato, más rápido, más económico, más verde y tuviese poco colesterol, lo estaríamos utilizando, ¿no? Como utilizó en su día Asís Cabrero en unas viviendas, la bóveda tabicada con unos contrafuertes al final, fantástico, ¿no? O como Luis Moya, que también fue profesor nuestro, utilizó y escribió sobre la bóveda tabicada, ¿no? Entonces, la pregunta, sobre todo dirigida a Luis casi, ¿no? Sería, ¿no hay algo de nostalgia en todo esto? En la utilización de los antiguos, de los materiales tradicionales, más que una auténtica realidad, algo que se pueda llevar a cabo. Estamos debajo de un techo de yeso. O sea, es que estos materiales están presentes. ¿Qué es el pladur, no? O sea, es un yeso, un cartón, ¿no? Esto es un techo de yeso, además hecho en planchas a la antigua, quiere decir. Los materiales son los mismos, se mezclan de otras maneras. Yo creo que lo que se ha perdido un poco en mi campo concreto es el sentido estético. La estética. El otro día dimos una vuelta por Madrid, un montón de gente, ¿no? Y no encontramos ninguna fachada de cal en el centro de la ciudad. Todas son de bastardos, de mezclas. Yo no las he visto. Yo he contado 5 en todo Madrid, en toda mi vida. 5 fachadas de cal. Se supone que son de cal, pero no lo son porque llevan mezclas, etcétera. O sea, porque no las diferenciamos. Nadie sabe diferenciarlas. Nadie es capaz de diferenciar una fachada de cal de otra. Hoy leía en prensa que el presidente de Francia cambió el color de la bandera y no se había enterado ningún francés. No vemos las cosas. Hemos perdido esa capacidad de distinguir. Y entonces, pero vamos, yo estoy muy positivo. Yo veo que hay cada día más gente, será por el cambio climático, por lo que sea, pero hay mucha más gente que está empezando a pensar en estos materiales y a utilizarlos correctamente. A ver, ¿qué opine yo? A ver, a mí me parece que lo que se ha perdido realmente va más allá de todo esto. Y es el contacto entre la propia persona y su vivienda, que al final es su hogar. Hoy en día estamos acostumbrados a comprar todo y a tener un producto hecho y ya está. Estéticamente correcto con el momento y poco más. Y se nos ha olvidado el contacto con lo que tenemos. Ahí hay un problema de base. Hay un problema de base en eso
y en la disociación de arquitectura, con todos sus condicionamientos, código técnico, que no vamos a hablar del código técnico, porque ya huelga, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es o lo que deja de ser, pero sí que se ha perdido la comunión con las personas. Es decir, cuando hay un maestro de obras, que ya no hay casi, alguien que conozca, un maestro de obras tiene que conocer todos los oficios, pero ¿cómo se hace? No por libros, sino ha tenido que coger un formón, ha tenido que ver cómo se trabaja una veta, tiene que poner la fontanería a una casa, la electricidad, todo absolutamente tiene que conocerlo, pero no de oídas, porque esto es una música. Pero realmente lo que te hace bueno es la práctica. ¿Qué pasa? Que el arquitecto tiene una posición. El aparejador se ocupa de la seguridad, básicamente. Y ahí están los albañiles que se los ha disgregado para hacerlos especialistas en poco y al final no hay nadie que aúne la práctica, que realmente es el resultado. El resultado no es el dibujo, el resultado es poner los ladrillos, como decía mi compañero. Es decir, tienes que conocer la materia y la materia es la que se ha olvidado. ¿Pero qué coño estamos haciendo? Sí. Perdonadme el lenguaje, que se me escapa. Pero ¿qué estamos haciendo? Nos hemos convertido en diseñadores sin conocer una tirada como de yeso, que es que hablamos de cosas, convertimos la artesanía, que no me gusta artesanía, me gusta oficio, le convertimos en arte. Y no es un arte, es un oficio. Perdona que te corte. Sí. Precisamente con respecto a lo que decía Salvador, perdón, que le he cortado, pidiéndole perdón, claro, para referirme a lo que decía antes Salvador, y que a mí me daba la sensación de que con las bóvedas tabicadas o con todas esas esculturas no pasaban de ser esculturas, se quedaban en eso, no llegaban, alcanzaban la calidad de arquitectura, ¿no? La calidad, o sea, siendo muy bellas, es decir, pero eran irrepetibles, era pues casi el botellero ese, la escalera, pero que de repente introducir la escalera de bóveda tabicada dentro de una estructura, pongamos por caso de hormigón, es como una incoherencia constructiva, me parecía a mí. Efectivamente, con respecto, es que una de las cosas que yo siempre había pensado y me habían enseñado desde pequeño, era que los materiales, como decíamos el otro día, no son ni buenos ni malos, no hay ningún material deleznable, algo que no, ¿cómo vas a utilizar esto? Cada material está, y alguien ha hablado, no sé si Anna Heringer, sobre la adecuación de las herramientas, ¿no? La adecuación de los materiales. Los materiales están bien o mal empleados. Los materiales son o no los adecuados, ¿no? Y que hay veces que en estos foros criticamos en exceso a los materiales, como tú muy bien has dicho, a los códigos, como muy bien decía Luis el otro día, a las escuelas de arquitectura. Pero, es decir, esto no soluciona, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Esto nos soluciona unos problemas. Paco Luis lo que hace es fundamentalmente restaurar retablos, comentabas el otro día, ¿no? Artesonados. Artesonados, Sí. perdón. He dicho retablos, hay un lapsus. ¿Haces algo de nueva planta? Hola, buenas tardes. Pues respondiendo a la pregunta, sí que hacemos algo de nueva planta. Quizás hace unos años, como 10 o 15 años, cuando empezamos
en serio con la empresa, hacíamos mucha restauración, ¿no? Porque había mucho patrimonio, sigue habiéndolo, pero había mucho interés y había mucho dinero que ponían las instituciones, tanto la Junta, en mi caso Andalucía, como los gobiernos de España en cultura, en restauración. Pero, no sé, quizás unos años atrás, quizás por la crisis o por otros factores, el tema de la restauración se ha venido un poco abajo y entonces hemos seguido trabajando en otra línea que tenemos, que es la nueva planta. Es decir, hacer cubiertas, armaduras y estructuras para edificios nuevos. Tenemos una delegación aquí en España, donde hacemos todos los trabajos, y luego, sobre todo en Estados Unidos, hace unos años, en Los Ángeles, tengo una oficina, una delegación, donde más del 50% de los trabajos que hago van para allá. O sea que un producto muy nacional, con mucha tradición, con muchas connotaciones artísticas y culturales, como el artesanado mudéjar, es muy valorado y muy puesto en valor aquí, por supuesto, pero sobre todo en Estados Unidos, que es donde casi más funciona, ¿no? Y ahora ya le preguntaría, ¿y te parece bien esto? ¿Esto es conservar la tradición? Se lo pasó. Sí, me parece la salida lógica, quiere decir, hay que adaptar los materiales a los tiempos, efectivamente. Mira, por ejemplo, hemos sido seleccionados en Arcos, premios de Cervezas Alhambra, hemos quedado segundos, ¿no? Un escultor y yo, ahora estoy trabajando con escultores, etcétera. Al final es que lo hablo, es el techo de pladur, pero es el estuco, o es la pared. Si no puedo trabajar en restauración, porque cada vez que no llego ni a entender ya las partidas que ponen, a veces, porque es que sí, es así de simple. O sea, que decir, ¿no? Yo lo que reivindico aquí es tener opinión, o sea, tener capacidad de opinar, porque estoy efectivamente viendo que no saben, ¿no? Que no saben describir siquiera lo que quieren, ¿no? O no sé de dónde cogen esas redacciones de cal más 2,5 de arena y no sé qué cuentan y no corresponden nada, ¿no? Pero lo otro es que para mí es evidente, es decir, no cabe duda ninguna que los materiales son los mismos, solamente cambian los tiempos, las cabezas y hay que adaptarse y ya está. Y hay que adecuarlos. Hay que adecuarlos a los tiempos, efectivamente. Pero, Claro. Vale. A ver, conmigo no hay hilo, me doy cuenta. Bueno, vamos a ver. Quiero decir una cosa. El oficio no muere. El oficio está latente. Lo único que tenemos es que saber interpretarlo, saberle tener cierto respeto, igual que es en una dirección es en otra, cuando hacemos una obra. Pero el oficio está latente. El que sabe masar y el que sabe untar un ladrillo, lo único que tiene que hacer es seguir poniéndole con otro sentido. Es decir, las cosas no se pierden. El oficio es el mismo. El que usa una llana, da lo mismo que la use. Va a aprender a estucar o va a aprender a revocar o va a aprender a lo que quieras hacer. Pero el trabajo es trabajo. Se sigue trabajando normalmente de igual manera. Ahí, a ver, con el mercado es el que se encarga de hacernos creer que es mejor hacerlo de otra manera porque los interesa, porque es un negocio. Pero la gente que toca los materiales tradicionales se da cuenta del poder que tienen, porque parece que es que tenemos que quedarnos en lo que conocemos con lo tradicional, y lo tradicional sigue pudiendo tener una evolución. Es decir, esto es tan innovador como lo convencional. ¿Por qué se acaba en un determinado punto con lo tradicional? Yo estoy harto de hacer tejar tradicional, por ejemplo, ya, pero es que hay un campo para aprender con todo eso. Además hay un campo brutal, pero estamos partiendo encima de unos beneficios que hay que transmitir al que va a vivir ahí, porque lo que no se transmite es que tú tienes un hogar por encima de una vivienda y lo que metes ahí es tu familia. Y a todos nos dicen, mira, vas a meter a tus hijos, que es la cosa que más quieres, en una casa tóxica y le dices, te va a pasar esto, y mira, si lo haces así, que cuesta prácticamente lo mismo porque realmente cuando lo conoces, dices, vamos a ver, yo entre poner un nivel que miras así en la agujita, la burbuja ahí, para poner a plomo un cerco y poner una plomada, no hay color y se tarda lo mismo.
Pero es una cuestión de que parece que el mercado te pone un nivel de 2 metros y parece que es que ya está. Eso es la panacea. Pues no, señor. Lo que pasa es que se ha denostado todo lo antiguo porque sea antiguo, pero no, que diseña algo mejor. Si yo no digo que la plomada sea ya el futuro, pero diseña algo mejor, que partimos desde ahí, que tenemos un campo muy grande y eso no está reñido con la innovación, en absoluto. Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas. En esto, con respecto a la innovación, y es para acabar, ¿no? Porque me parece que tenemos el tiempo muy justito, es tú innovas en tu trabajo, cortas con sierra, cortas con... Bueno, tengamos en cuenta que es una técnica tradicional en cuanto a la decoración, a la forma de trabajarlo, de hacerlo, pero claro, lógicamente usamos herramientas de gestión, bueno, desde un camión que te lleva la madera hasta una sierra eléctrica, pero el concepto es artesanal. Y hay una cosa que quiero remarcar, ¿no? Un poco que gira la conversación en la que estamos. La construcción, un factor o un elemento importante y definitivo es el precio, ¿no? Sabemos. Y creo que es lo que hace que muchos oficios tradicionales que tradicionalmente se han hecho en la construcción ahora no son rentables. En algunos ejemplos, como en una restauración, en una casa importante, en un contexto así, sí, pero en la casa que vivimos, la mayoría de las personas que estamos aquí, pues es una construcción muy competitiva, donde los costes se miden al milímetro y donde los oficios, las construcciones tradicionales no caben. Entonces, lleva implícito que la mayoría de los oficios tradicionales de construcción se hayan perdido o se vayan perdiendo. Sí, yo creo que le he visto moverse mucho a Luis. Voy a contar una anécdota que es como muy curiosa, ¿no? Tenemos la llana de trabajo, de albañilería. En el campo mío, en los revestimientos, esa es una herramienta que se usa a diario, permanentemente. En toda Europa también se usa. Hace 5 años aparece la llana japonesa. Y vamos a ver, es que es muy sencillo, es un metal y un mango, ¿no? Bueno, aparece la japonesa y ha barrido a las llanas europeas, españolas, alemanas, francesas. Ya se fabrica aquí porque es un avance tecnológico tremendo, aprieta mucho más el material, se hace todo más rápido. ¿Cómo es posible que una cosa tan simple como una llana hubiéramos estado usando un material obsoleto? Y que de repente aparezca esto porque viene de Japón y cambia absolutamente todo. Es como... La innovación es que, vamos a ver, es que es permanente en cualquier detalle. Es un detalle muy simple, pero es un hecho real. Claro. No me deis mucho el micrófono que me enrollo. Entonces, vale, en cuanto a mi trabajo, yo sigo trabajando en que patrimonio y arquitectura tradicional y materiales bio y todo este rollo, pues prácticamente es lo mismo, porque si eres coherente con lo que te encuentras, cuando trabajas en patrimonio, por ejemplo, pues acabas haciendo lo más coherente con lo que te encuentras. Entonces acabas trabajando de una manera muy similar, pero evidentemente aprovechar la tecnología que tengas, porque si no iría a la obra y cogería la arena con el borrico del Tajo, vamos. Y no es cuestión, ni es el mismo Tajo ni es el mismo borrico. Entonces, hay que aprovechar la innovación, pero que eso de verdad es en todos los sentidos, incluso en el del material. En cómo se haga la cal, cómo se haga el yeso y todo eso, me parece que es aprovechable. Pero no desde un punto de vista de mercado brutal como el que hay hoy. Porque encima, cuando decimos eso, es una cuestión de precio tal, si le decimos a la gente que tú vas a tener una casa 10 años normal y después la garantía que tienen estas, que son 500, pues la gente pues a lo mejor se lo pensaría, no lo sé, porque hay que saber lo que se está pagando también cuando hablas de mercado, que muchas veces no es lo más adecuado. Entonces hay que estar en la lucha ahí siempre. ¿Más? Yo creo que si hay alguna pregunta del público, creo que sería bueno también. Oh. Aquí lo que pasa es que va a ser difícil con solo uno. Pero...
A ver. Yo. A ver, yo respecto a lo que ha dicho sobre las obras de arte, estoy de acuerdo. Yo he enseñado estas bóvedas, pero claro, he hecho muchísimos forjados de bóvedas. O sea, lo que pasa es que, claro, yo he enseñado las más reconocidas que tengo, ¿no? Pero he hecho un colegio con 500 metros cuadrados de forjados, ¿vale? He hecho tradicionalmente con la bóveda, con los tabiquillos, con el pavimento. O sea, que en verdad es esto lo que se tiene que utilizar las bóvedas, ¿no? Para hacer forjados o cubrir espacios y todo esto. Esto es lo que quería comentar. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, se oye. No, pero precisamente, pues yo creo que lo bueno, más que enseñar maquetas, por decirlo de alguna forma, es enseñar resultados, edificios con forjados, construidos con rasilla, azoteas que no se aplica nunca a la catalana. Es decir, yo tengo el privilegio de tener una casa, pues efectivamente, con unas bóvedas de más de 100 años, con azotea a la catalana, que es con doble rasilla, sin impermeabilización, sin ningún tipo de impermeabilización, ni aislamiento térmico, porque a finales del 19 no se utilizaba, además debajo estaba el servicio. Bien, en estas, eso es, yo creo que va junto el abovedado con la azotea a la catalana, por ejemplo, que también se hace con rasilla y con unos materiales de los cuales también has hablado tú, que si yeso, que si cal, que si bastardillo, que si algo entre medio, porque lo que requieren las bóvedas tabicadas al final es el fraguado rápido del mortero que utilices, ¿no? Que ahora pues muchos lo hacen con cemento rápido, los de cemento colete, los de en Cataluña, etcétera. Sí, pues y a mí me gustaría que enseñases más obra, ¿no? O sea, no filigranas, porque la filigrana se queda en una escultura. Me parece a mí, perdón, es mi opinión muy personal. O sea, porque al final aquí no se da premio de escultura, sino de construcción. Exacto. Sí, tienes toda la razón. Sí. Pero bueno, te doy toda la razón. A ver, yo quería hacer un comentario más que una pregunta, ¿no? O sea, sobre lo que ha dicho Jesús, que creo que va un poco en la línea que creo que deben de ir los tiros por ahí. Hemos necesitado 20 cumbres de cambio climático para enterarnos que había un problema con el tema climático. Ya vamos por la 22 y seguimos todavía sin entender, yo creo, en general, muchas de estas cuestiones. Y evidentemente yo creo que lo contemporáneo hoy día en la construcción tiene que estar en usar los materiales tradicionales y las técnicas tradicionales constructivas, porque se ven que son más sostenibles en muchas intervenciones, ¿no? Esa es una primera reflexión, porque me parece muy interesante lo que él decía, que eso es realmente la innovación puede estar en la tradición, ¿no? En este caso. Y después hablando también un poco del tema de la artesanía con respecto al tema de la utilización de maquinaria. Ahora la artesanía contemporánea, me voy ya más fuera de la construcción, ya no se habla del hecho a mano. Se habla de lo que le da la singularidad o le da el valor al producto con respecto al producto manufacturado al producto industrial, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se adapten los oficios tradicionales a la contemporaneidad, se adapten utilizando maquinaria en aquellos procesos de elaboración de los productos o, en este caso, de la construcción, que no tienen un valor añadido, pero sí ganan tiempo y mejoran además los procesos constructivos y permiten abaratar además también lo que es todo lo que es la intervención, ¿no? Era solo eso. No sé si alguno quiere decir algo respecto a lo que comentaba. Yo, desde luego, lo que está claro es que todo aquello que mejore las circunstancias de trabajo del ser humano, de la persona, es fundamental. Está clarísimo, ¿no? Y además nadie, y todos tenemos derecho, perdonad que conteste yo, o sea, derecho a mejorar nuestra forma de vida, a poder tener retretes, a no tener que ir a las cuadras, ¿no? O sea, la vida va evolucionando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, totalmente.
puedo hablar en griego si quieres. Regarding En lo que se refiere a los materiales, hay una cosa que está muy clara. El modernismo nos ha aportado nuevos materiales. La industria de la construcción, el sector de la construcción en los últimos 20 años ha cambiado los materiales o ha ido cambiando materiales de forma bastante regular. Es decir, el conocimiento sobre los productos, sobre los materiales, no es el de antaño. En un contexto local, antaño, sabías muy bien con qué materiales trabajabas y todo el mundo podía tener acceso a las tecnologías y conocía las especificaciones y sabía cómo trabajar con los materiales para conseguir buenos resultados. Lo que hemos aprendido, sobre todo en el campo de la conservación, es que desde la conferencia de Atenas del 31, en donde se dijo se pueden utilizar nuevos materiales y cemento en la conservación, luego en los 80 nos dimos cuenta de repente de que era todo un desastre, que nuestros monumentos tenían todos grandes problemas estructurales y volvimos al uso de los materiales y las técnicas tradicionales, gracias a lo cual en países como Italia y Grecia, del campo de la conservación, ha surgido una nueva ola en la utilización y abordaje de las técnicas y materiales tradicionales de construcción. Es cuestión de compatibilidad entre los monumentos, las adiciones y las transformaciones. Ahora, estamos todavía en manos del sector de la construcción, que siempre quiere utilizar nuevos productos con nuevas especificaciones y mejores resultados, lo que hace que los productos sean cada vez más artificiales, menos locales y más globales, lo cual, por supuesto, tiene repercusiones muy grandes sobre los oficios, la forma en la que se van transmitiendo los oficios de persona a persona en este contexto. Alejandro, entiende. No, sí, and this is a challenge, actually. Y es todo un desafío, desde luego. I totally agree. I think it was a very good comment. Somos del mismo colegio. Me ha parecido un excelente comentario. Sí. Primero deciros que... ¿Funciona, no? Sí. Que deciros primero que a mí, por ejemplo, el tema de usar la arquitectura tradicional y entenderla, incluso hacer nueva arquitectura tradicional, me ha salvado la vida como arquitecto. Yo tenía trabajo de todo tipo, hasta el año 2007 tenía mucha obra nueva, había el boom este famoso de la construcción, y si yo no llego a vivir de la rehabilitación, habría cerrado mi estudio. Quiero decir que el conocer este tipo de arquitectura tradicional y trabajar con los oficios, a mí me ha resuelto la vida, ¿vale? Lo digo porque a veces parece que la tecnología, ayer estaba en el Colegio de Arquitectos por la tarde, hablando, o sea, se presentaban las ayudas europeas a la rehabilitación, que el nombre suena maravilloso y debíamos estar todos allí, y sin embargo me encontré que casi todas las ayudas están dirigidas exclusivamente a restaurar viviendas de pisos, comunidades de propietarios que se han resuelto con materiales, como nos ha dicho nuestro amigo griego, materiales con el cemento y con cosas que no tenían nada que ver con la arquitectura tradicional. Y cuando yo pregunto cómo van a incorporar estas ayudas a, por ejemplo, lo que hago yo, que es arquitectura rural, me dicen que tengo que ir a otro tipo de ayudas. Entonces digo, que tengo que ir a otro tipo de ayudas, que no está tan claro que pueda llegar a estas ayudas. Entonces, yo lo que sí que creo, y en esto me encanta lo que hace Alejandro y lo que hace el Grupo de Inbau, es que esto no es una arquitectura del pasado. Esto puede ser una arquitectura del futuro. Yo vivo en un municipio, en un pueblecito, donde si no fuera por esta arquitectura ni siquiera vendría nadie a vernos. Y nos vienen a ver turistas para ver esta arquitectura.
no para ver otra arquitectura. Entonces, no solo la tenemos que conservar, sino que tenemos que implementar nuevas soluciones que nos permitan que los oficios no desaparezcan. Y simplemente preguntaros si no será que es que no somos capaces, me encanta lo del catálogo, o sea, de la red de artesanos, porque a veces no somos capaces entre nosotros de encontrarnos para determinadas soluciones. Y la rapidez de las obras, que quizás es algo que nos hace mucho daño, hace que la economía y esa rapidez, que la gente quiere todo para mañana, vaya un pelín en contra de la tradición. Pero el resultado, yo no conozco a nadie que diga que vive mejor en un piso que en una casa rehabilitada con materiales antiguos. A nadie. Y a lo mejor es que nos hacemos poca publicidad. No sé si deberíamos seguir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, solo digo una cosa. Cuando yo me dediqué a la restauración de monumentos, pero fundamentalmente por lo mismo que decíais, por comer, es decir, porque no había otra salida. Yo tenía muchos hijos y eso fue en el año 81. Había estudiado con Íñiguez, con Moya y tal y cual, podríamos decir, sí, los arquitectos importantes me dijeron que no, hombre, que esto no era... Y empecé con Roncesvalles, iba a cambiar las cubiertas de Roncesvalles, ¿no? Y me dijeron que eso no era importante, que me iba a llevar. Entonces, hay muchas cosas, que está lo de la ilusión, lo del cariño, lo del conocimiento, y entonces me sumergí en ese conocimiento. Y el resto te lo contesta Luis. Lo de por qué no ponemos en valor los materiales. Hombre, sí, yo creo que sí lo ponemos en valor. Es decir, lo que pasa es que tiene que ser un esfuerzo conjunto, tiene que venir desde la docencia, estamos en una escuela de arquitectura, tiene que venir desde la praxis de los albañiles, las escuelas taller, tiene que ser toda la sociedad en general, pero claro, que es evidente que si lo intentamos, lo que pasa que a lo mejor no... yo pido tener más opinión, por ejemplo. Me gustaría tener opinión, poder opinar sobre mis trabajos en las obras, que no vaya por un documento que digo que tengo que hacer esto, etcétera, etcétera, y no poder opinar yo. Creo que legalmente se podría conseguir hacer que el profesional cualificado pudiera ejercer por lo menos su opinión, ¿no? Está claro. Sí, bueno, yo añadir una reflexión, ¿no? Y es al hilo de lo que ha dicho Luis, ¿no? Que nos hallamos en una facultad donde se forman los arquitectos, que son los que van a hacer las viviendas en el futuro o a corto plazo. Entonces, en mi caso particular de la carpintería histórica, la carpintería mudéjar, bueno, pues durante siglos se ha basado en una estructura de madera que, bueno, que ha avalado su funcionamiento no porque lo diga yo los cálculos, sino porque el tiempo de hace 500 o 1000 años, incluso algunas siguen funcionando igual. Entonces, de alguna manera, bueno, pues poner en valor eso, y no sé si hay en una de las asignaturas en esta facultad, que hable sobre carpintería mudéjar, teniendo en cuenta que la mayoría de la tradición y los monumentos que se han construido en España funcionan con ese sistema. No lo sé, quizás sea un problema o algo que se pueda subsanar, ¿no? Poner en valor para que a su vez los futuros arquitectos conozcan esas técnicas y puedan aplicarla o no, pero al menos conocerla, ¿no? Entiendo que eso es fundamental. Incluso con los demás oficios tradicionales artesanales puede pasar algo parecido. Supongo que sí, ¿no? No sé. Sí. ¿Aquí hay algo de enseñanza de algunos oficios? Lleva el taller de cantería aquí en la escuela. Y ha habido más en el pasado. Por desgracia creo que hay un poco menos. Quizá ha habido por gente que se ha jubilado que estaba en estos temas y que no está ya en la escuela. No sé si lo compartes también conmigo, Miguel, pero en el caso de la madera, por ejemplo, pues el hecho de que no esté aquí Enrique, pues también se nota. Es que, bueno, pues hay personas que son insustituibles, ¿no? Y que, se podría encontrar un reemplazo, desde luego, pero es verdad que a veces el que desaparezca una persona sí que hace mucho, ¿no? En un campo. Sí, claro, sí. Muy buenas. Desde mi punto de vista,
desde mi punto de vista hay un detalle, ¿no? Hay un matrimonio de tres, que es la madera, la piedra y el hierro, que es un matrimonio de tres que nunca se divorció, ¿no? En ello está la construcción tradicional, junto con los morteros de cal, etcétera. Desde un punto de vista tradicional de lo que son los oficios, un revestimiento mortero de cal, ¿cuánto de beneficioso es para una vivienda en lo que son ahorros de energías, aparte de humedades, etcétera? ¿Y en qué medida consideráis vosotros que es de mejor calidad y más saludable que cualquier otro tipo de revestimiento? ¿Contestas tú, Luis? O tú, Quien quiera, pero no me líes. Sí, bueno, perdona que le contesto a Santiago, ¿no? Pues hay una cosa importante que creo que debemos haber planteado, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, es decir, de la carga del peso, de la contaminación que conlleva la construcción moderna en relación a la tradicional, por varios motivos. La construcción tradicional coge materiales que está basado en la piedra, en la madera y en la tierra. No hay más materiales tradicionales que por su composición o su mera esencia son materias puras que no tienen contaminación, no son productos químicos, no son productos que conllevan procesos de transformación, por una parte. También entendemos que siempre la arquitectura tradicional, o la mayor parte de los casos, coge elementos, materias primas que están cercanas, es decir, el transporte y la logística del material no hace falta porque la tenemos aquí, con lo cual también se ahorra mucho y se contamina menos. Y también, bueno, es cierto que la construcción tradicional se ha basado durante siglos y se ha ido perfeccionando. Es decir, si se usan unos muros así de grandes, porque en verano hacen que no haga calor y que en invierno se aguante el frío, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso creo que hay que tenerlo en cuenta. El punto de vista ecológico en la construcción tradicional, que no lo hemos hablado y creo que es muy importante, ¿no? ¿Me dejas que diga una cosita? Porque me ha parecido muy interesante lo que has preguntado. ¿Se me oye, no? Sí. A ver, lo de los revestimientos de cal y todo esto, lo que se está dando en las fachadas, se está viendo el nivel de humedades que tiene. Estamos picando bóvedas, en Toledo todas las casas tienen bóveda. Se dio cemento, se la revistió de cemento porque eso era la panacea. Y ahora nos toca picarlo porque cae agua como si se saliera una tubería. Lo quitas. Si le tienes que dar un revestimiento de cal, se lo das. Y si lo puedes dejar la propia cal con la que fue construida, punto. Se quita. O sea, lo que hacen con eso es no dejar transpirar un elemento vivo como puede llegar a ser una casa. Para mí una casa es una persona. De la misma manera. Tiene además las mismas partes. Entonces, en cuanto a lo que decías, la teja que ahora autoventilantes y no sé qué leches. Un tejar tradicional encascotando entre canales, que ya la gente, es que hay un problema y es que se ha perdido todo ese tipo de cosas. Y tejar con barro, en cuanto a, no sé decirlo de otra manera, las placas, pero ondulines, por no decir marcas y cosas de estas, no hay comparación. O sea, pero por la gente que vive dentro, que es la que te lo cuenta. En los cascotes hay una cámara de ventilación por debajo de las tejas. Y eso se hacía de forma natural antes. Y hoy en día no la dejamos y queremos con la teja hacer esa ventilación que sale de forma natural, que yo demuestro, eso sí lo demuestro, porque es que no hacemos nada más que tejar. Porque claro, como al final no tienen problemas las cubiertas, pues la gente que te conoce localmente, que es lo que digo de no perder eso, te llama, pues porque se encuentran bien, funciona bien, tienes un día una gotera y quitas 4 tejas y las repones porque es barro, ahora repone el onduline como tengas una, por ejemplo. Las ventajas que tiene
yo sí que prácticamente, por la práctica que desempeño, pues puedo hablar de muchísimas. Que toda la innovación y tecnología, primero te quita de las propiedades naturales que tienen las cosas normales y luego te las da. Es como la leche, que dice, no, con vitamina no sé cuánto, si se lo has quitado. Vamos a ver, que en esto no estamos inventando nada. Ya digo que este conocimiento que tenemos es el punto de partida, porque no lo que conocemos es lo mejor, pero sí que tenemos un punto de partida muy bueno, porque tiene una garantía de 500, 1000 años, 2000. En fin, que yo creo que van por ahí más los tiros de vamos a trabajar desde ese punto que ya nos ha dado un rendimiento de siglos y milenios de demostración que eso funciona. Y estamos aquí, venga a innovar desde otro punto, que es el del comercio, que me parece muy bien, pero que realmente creo que estamos equivocados ahí, ¿eh? No sé si contesta un poco más específicamente a hablar de revocos, de las técnicas tradicionales, porque realmente funcionan. Pero que está demostrado que cuando aplicas las convencionales, pues muchas veces tienen muchos problemas, ¿eh? Entonces, bueno. Yo solo decir una cosa. Sí, una última intervención. Cementos Lafarge, el mayor fabricante de cementos del mundo, recomienda el uso de la cal. La cal Lafarge. Han abierto la calera más grande del mundo en la región de París. Solo decir eso. La última intervención ya, disculpad. Ya rápido. ¿Funciona? ¿Sí? Es que me parece me parece un poco extraño que todavía no hayan salido a relucir aquí en este foro los políticos. Y entonces, pues yo los voy a sacar a relucir en el sentido de que no los necesitamos a los políticos. No los necesitamos. Sobre esto, es que yo creo que realmente no es que ahora funcione el mercado libre tampoco, sino que realmente pues hay determinadas tecnologías que están muy incentivadas, extremadamente incentivadas, y que realmente las tradicionales son muy competitivas, muy competitivas. Y si hubiera realmente un mercado libre, entonces habría un cambio real, pero es que no lo hay, ¿no? Y en muchos sentidos no lo hay. Y ese desequilibrio se produce incluso desde la propia enseñanza, ¿no? Y de las cosas que se promueven. Pues claro, pues si tienes una empresa muy grande, pues puedes dar premios a determinadas cosas, ¿no? Y este tipo de cosas pues están muy presentes desde que uno empieza. Habíamos decidido que fuese positivo. Entonces, que sacásemos conclusiones positivas. Pero a mí se me ocurría una, perdona, solo para acabar, que además la comentaba Javier Carvajal, que fue profesor de esta escuela y que también. Y lo que decía, bueno, al final, bueno, hace ya mucho tiempo, antes de morir, cuando vivía, lo decía, mucho más sencillo hablar vivo que muerto, que el motor de explosión que teníamos entonces, eran los años 70, cuando lo que estaba comentando, hubo 80, resulta que fue una decisión que se tomó en un momento determinado porque, por ejemplo, pues el Reino Unido poseía petróleo, Estados Unidos tenía petróleo, tenía tal. Entonces, ¿qué mejor? ¿Hubo motor eléctrico o motor de explosión? Y se eligió el motor de explosión.
Y ahora nos hemos dado cuenta que fue un error, pero vamos, tampoco me atrevería a decir que fue un error, que hoy estamos por otro tipo de motor y que el motor eléctrico tal vez funcione mejor y que, sobre todo lo que decía, dice, si el motor eléctrico llevase 70 u 80 o 100 años de desarrollo, sería un motor eléctrico extraordinario, ¿no? Yo no digo nada más ya. Sí, en este sentido también los códigos, o sea, el tema del código técnico ahí se ve muy bien. O sea, ahí se ve que hay algo que está muy incentivado y que algo que se coarta. Con lo cual, pues no es realmente que haya una libertad de cómo quieres construir, ¿no? Yo antes, con respecto a esto, el código técnico, claro que lo redactan los políticos, o sea, son los políticos disfrazados de no sé qué, pero lo redactan ellos. Y antes nos movíamos con el Neufert. Ahora, si sigues el código técnico, te caes en las escaleras, ¿no? Los peldaños ya no tienen la medida que... La barandilla tiene que estar a la altura de no sé dónde. Yo tengo que mirar por encima de la barandilla porque tiene que ser tan alta. Opinión, criterio, es lo que no hay. Hablar del gobierno. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que terminamos ya, sí. Muchas gracias.